Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 24 y versículo 8, donde dice: «Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, ¿serás libre de este mi juramento? Solamente que no vuelvas allá a mi hijo». Comienza diciendo este versículo: «Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí», lo cual es dicho por Abraham, no dudando que ella estaría dispuesta, ya que de lo cual estaba satisfecho, estando persuadido de que Dios, que lo había hecho, dispuesto a dejar su propio país y la casa de su padre, haría que ella estuviera también dispuesta a hacer lo mismo, y a venir y establecerse con su hijo en la tierra que Dios le había dado. Pero esto, y lo que sigue, lo digo para tranquilizar al criado, que tenía él alguna duda de ello, o sin embargo deseaba saber cómo debía de obrar si tal fuese el caso, y qué era lo que debía de jurar, y hasta qué punto y hasta dónde no. Eso, por otro lado, le obligaría entonces, ya que sería más libre de este juramento, que ordenó a su siervo que tomara. Por tanto, el sentido es cuando había hecho todo lo posible para obtener el consentimiento de la doncella y sus amigos para ir con él y casarse con el hijo de su amo, y después de todo, no se la pudo convencer de que fuese con él. Entonces, él, es decir, el criado, estaría libre de su juramento, habiendo hecho todo lo que le obligaba a hacer y no tratando de tomar uno de cualquier otro lado. Continuar con el versículo 9, donde dice: «Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio». Después de haber hecho todas las declaraciones, el siervo de Abraham quedó convencido, y es por eso que puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor. Nótese que aquel no era el caso de un amigo agradando a otro amigo, sino de un siervo obedeciendo a su amo. Abraham tenía absoluta confianza en Jehová Dios de los cielos, es decir, en el Dios soberano. Es por eso que el patriarca estaba convencido de que el Todopoderoso cumpliría su promesa, como señala el versículo 7. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: «Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en el camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. De modo que el siervo de Abraham se puso en camino con 10 camellos, repletos de provisiones y también de objetos valiosos». Note que la caravana se dirigía a Mesopotamia, es decir, a Harán, Naharín, los 2 ríos o entre los 2 ríos, ya que esa era la región situada entre el Tigris y el Éufrates. El nombre de la ciudad de Nacor era Harán. Génesis capítulo 27, versículo 43 dice: «Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán». Y el capítulo 28 de Génesis, versículo 10 dice: «Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán». Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: «E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua». Apenas se describe el largo viaje desde Canaán hasta la ciudad de Nacor. Nótese que el cansancio de los jinetes y camellos es meramente aludido, pero aquí señala que hizo que los camellos se arrodillara para dar de ellos descanso, pero él no se molesta en dar agua a los camellos. También era costumbre de las mujeres
particularmente las muchachas solteras, para ser responsables de sacar el agua y pastorear a los rebaños. En Génesis capítulo 29 y versículo 10 dice: Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la roca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y también en el libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 16 dice: Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Medián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero como muestra las acciones de Jacob y Moisés, es en una situación todo para que los hombres abrevaran a los animales. Pero el siervo de Abraham está cansado y necesita refrescarse antes de poder dar de beber a sus bestias. Continúo ahora con los versículos 12 al 14, donde dice: Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y que ella respondiere: bebe, y también daré de beber a sus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. La descripción del viaje en sí es omitida, aunque se registra la llegada a Harán de una manera pintoresca, en la que el siervo pone en manos de Dios el propósito del viaje y ruega a Jehová la manifestación de su providencia. Cuando dice que él dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego a tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, como señala este versículo 12. Nótese que el siervo pide a Dios que le muestre con claridad quién sería la doncella escogida para la esposa de Isaac. La fe del siervo era la misma clase de fe que la de su señor. Obsérvese que destaca en su petición a Jehová Dios el vocablo misericordia. Dicho vocablo se relaciona con el pacto, como señala Bruce cuando dice sobre esto que misericordia es una palabra clave en la oración del siervo, como señala en el versículo 12 y versículo 14, y en la dosología también de los versículos 26 y 27. Así pues, el vocablo hebreo gesed implica lealtad o una relación pactada. El socio inferior depende de la misericordia del superior para cumplir una necesidad urgente. La confiable bondad de Dios para su pueblo necesitado es la base de la relación pactada. En el libro de Isaías, capítulo 54 y versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Fin de la cita. El siervo le pide a Jehová Dios que la doncella escogida responda a su petición de agua con el ofrecimiento adicional de proveer también agua para sus camellos. La condición impuesta por el siervo es muy buena, aunque quizás el hombre occidental le sea difícil también, por otro lado, de entenderla. Los camellos son notorios por su capacidad para absorber agua, de modo que la condición impuesta por el siervo no era la de un simple favor, sino algo que requería un esfuerzo considerable de parte de la doncella.
ya que una doncella que cumpliese ese requisito con tanta seguridad sería diferente de las demás doncellas. Por tanto, la oración del siervo consistía de la demanda de una evidencia inusual del poder providencial de Dios. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Comienza diciendo este versículo: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, quien en todos los aspectos respondía a los caracteres que deseaba en la mujer que había de ser de su amo, es decir, saludable, humilde, trabajador, cortés y servicial con un extraño. Y la providencia así lo ordenó, que ella hizo lo que respondía exactamente a su señal. Note que Dios en su providencia a veces reconoce maravillosamente la oración de fe y gratifica los deseos inocentes de su pueblo que ora, incluso en cosas pequeñas, para que pueda mostrar la extensión de su cuidado y animarlos en todo momento a buscarlo. Y no solamente a buscarlo, sino también a confiar en él. Sin embargo, debemos de cuidarnos de ser demasiado atrevidos al prescribir a Dios, no sea que el evento debilite nuestra fe en lugar de favorecerla. Y la concurrencia de las providencias y sus minuciosas circunstancias para el formato es nuestro éxito en cualquier negocio. Por tanto, debe de ser particularmente observada con asombro y también agradecimiento para la gloria de Dios. Nos hemos faltado a nosotros mismos, tanto en el deber como en la comodidad, al describir la observación de la providencia. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Comienza diciendo este versículo: aspecto muy hermoso. La belleza es valorada en el Antiguo Testamento. En Proverbios capítulo 6, versículo 25 nos dice: No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda en sus ojos. Muchas historias sobre mujeres honradas señalan su atractivo sexual y también su belleza, como por ejemplo Sara, en Génesis capítulo 12, versículo 11 y capítulo 20, versículo 2. También se señala la de Raquel, capítulo 29 y versículo 17. También la de Tamar, capítulo 38, versículos 13 al 19. La de Rahat, en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. La de Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 9. Y también la reina consorte, como señala el Salmo 45 en los versículos 11 al 15. Por otro lado, virgen en este texto no significa casta, ya que denota una adolescente niña, nubil, es decir, una niña en edad casadera. Sigue diciendo este versículo: la cual descendió a la fuente, al agua, por lo tanto, se llegaba por un tramo de escalones, que era la regla habitual donde quiera que el pozo se alimentaba de un manantial natural. Por otro lado, las cisternas, por el contrario, abastecidas por las lluvias, eran más estrechas por arriba que por abajo. Pero nótese que este es un interesante relato de su visita a este pozo. Dice que al salir de Harán por la tarde para examinarlo, encontró un grupo de mujeres
llenando ya sus cántaros, ya que los escalones por los que bajó Rebeca para traer el agua ahora están tapados por sus odres sacando agua en la boca del pozo. Y todo alrededor de ese pozo tiene signo de la edad y del desgaste también del tiempo, porque, como es el único pozo de agua potable allí, se acude mucho a él. Otros pozos son solo para dar de beber a los rebaños, pero allí encontramos los abrevaderos de varias alturas para los camellos, ovejas y cabras, cabritos y corderos. Allí las mujeres llevan narigueras y brazaletes en los brazos, unos de oro, otros de plata y otros de bronce o hasta de cristal. Continuará con el versículo 17, donde dice: Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Nótese aquí el afán del siervo que corre a pedirle de beber a Rebeca. Y espera él la respuesta a su oración. Sin embargo, note que la pregunta es muy cortés, cuando dice: Por favor, dame un sorbo de agua de tu cántaro. Es menos exigente que: Por favor, baja tu cántaro para que yo pueda beber. El hecho de que Rebeca fuera la primera en llegar al pozo para realizar una tarea algo desagradable destaca algo de las cualidades personales de aquella doncella. Y cuando ella se apresuró para darle de beber al siervo y luego insistió en darle de beber a todos sus camellos, uno puede imaginarse los sentimientos de emoción que inundaron la mente y el espíritu del emisario de Abraham. Continuará con el versículo 18, donde dice: Ella respondió: Bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Note que su respuesta es un principio que cubre solo la primera mitad menor de lo que el sirviente había estipulado. De hecho, en cualquier caso, no habría sido natural que ella se ofreciera a dar de beber a sus camellos, también antes de que hubiera terminado de beber. Pero note que, sin embargo, la tensión de la narración se incrementa por este retraso. La respuesta de Rebeca también es cortés y modesta y está redactada en pocas palabras. Los viajeros afirman haber presenciado el mismo procedimiento muchas veces, pero note que ninguno habla de la segunda oferta que hizo Rebeca. Continuará con el versículo 19, donde dice: Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¡Qué amable! ¡Qué cualidades está mostrando aquí Rebeca! ¡Qué condescendencia!, ¿verdad? También qué bondad y qué humildad. Nótese que el sirviente solo pide beber un poco de agua de su cántaro y ella no solo se lo da con las más complacientes cortesías, sino que se apresura a sacar agua para todos sus camellos. Bien podría el siervo maravillarse con placer y concluir que Dios había hecho próspero su viaje. Pero lo único que lo mantuvo en duda al respecto fue que no sabía si ella era del linaje de Abraham. Alguien con tanta condescendencia, bondad, humildad, cortesía y disposición a complacer, concluyó ciertamente, haría feliz al hijo de su amo en el estado matrimonial, y por lo tanto habría pedido a Dios que la persona que él había designado para la esposa de Isaac actuara de esa manera. Continuará con el versículo 20, donde dice: Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos.
La generosidad de Rebeca se pone aquí de manifiesto mediante la prontitud con la que da de beber al siervo. Obsérvese las expresiones. Cuando dice se dio prisa, versículo 18 al 20. Y también y corrió, versículo 20. Note que las acciones de Rebeca dramatizan un solo punto, que la actuación de la joven doncella sobrepasa aún la expectación más optimista, ya que cualquiera que hubiera tenido una respuesta definida de la oración puede comprender el gozo del siervo de Abraham al descubrir que Dios ha hecho más abundantemente de lo que se podría pedir o pensar. Por supuesto, el siervo aún no sabía quién era Rebeca, por lo tanto se mantuvo tranquilo hasta que ella terminó la tarea de dar agua a los camellos. Después de todo, existía la posibilidad de que descubriese que Rebeca no era de la familia de Abraham. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Como dice este versículo, el siervo estaba maravillado de todo cuanto estaba viendo. Por otro lado, vemos que el verbo es raro, porque en la Biblia de los 70 y también la Vulgata se traduce: y el hombre la miró atentamente, guardando silencio para saber. El sirviente, bien podemos creerlo, se asombró de la exactitud y también la rapidez con que su oración estaba siendo respondida. Pero esto no es el punto al que se refiere el resto del versículo, ya que más bien lo pone ante nosotros observando atentamente todo lo que ella dijo e hizo, y llegando cuidadosamente a la conclusión de que la hermosa y generosa doncella era la novia destinada del hijo de su señor. Y voy concluyendo con esto. El Señor había hecho próspero su viaje, por tanto el sirviente meditaba y decía dentro de sí: ciertamente Dios había hecho próspero su camino. Ahora bien, ¿cómo fue que tan extraña y sorprendentes circunstancias se dieron? ¿O qué más debe de hacer él? ¿O qué métodos se deben de tomar para el futuro? Amigo y amiga oyente, Dios siempre responde a la oración y responde cuando se hace creyendo en Él, que puede hacer de las cosas que son imposibles, hacerlas posibles. Note que lo primero que hizo Dios fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Esto es una realidad, algo en la mente del hombre natural imposible, pero sin embargo se llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios, Jesucristo, dio su vida a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora te toca a ti el orar, pero a hacerlo creyendo, pidiéndole que Él te salve de la condenación de tus pecados, pueda restaurar tu vida y darte salvación y vida eterna. Por ello, mi amigo y mi amiga oyente, yo te animo ahora a que hagas una oración breve. Si no sabes cómo hacerlo, repite conmigo lo que voy a decir y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te acepto en mi corazón como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.